Bueno, buenas noches. Bueno, primero gracias por estar todos en este día. Mi nombre es Patricio, soy el director de la casa. Agradezco a Marcos y al equipo toda la preparación, pero en realidad Andrea está desde el minuto cero. Una sola cuestión de cuidado. Aprovecho, disculpen, me tomo un atrevimiento. Agradezco la presencia de Oscar Campana, que fue rector hasta el año pasado. Es un gusto tenerte, Oscar. ¿Quieren aplaudir? Pueden aplaudir. Muy bien. Hay que aprovechar. Una cuestión de cuidado. Yo me acabo de sacar el barbijo para poder hablar mejor. Lo ideal, no es obligatorio, es que nos quedemos con el barbijo. Sé que no es lo mejor, pero vamos a tener que dejar una ventana abierta y las puertas abiertas por una cuestión de ventilación cruzada. Es una manera de cuidarnos entre todos. Y si tiene un poquito de frío, no es aire acondicionado, pusimos, gracias a Dios, un tema de ventilación forzada, pero bueno, nos trae el aire frío de afuera. Entonces, pero por lo menos estaremos sanos y resfriados, entonces nos mantenemos bien. Bueno, Andrea. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas. Queremos decirles que para nosotros realmente es una inmensa alegría poder encontrarnos hoy, después de 2 años prácticamente de virtualidad completa, excepto solo el año pasado, hacia el final del año, que pudimos realizar algunas actividades presenciales. Pero sin dudas este momento es un evento para todos nosotros porque volvemos a poder encontrarnos así cara a cara, en 3D, como decimos a veces medio jocosamente, y que dejamos de ser cuadriculados al 100% como éramos hasta el año pasado por el Zoom, ¿no? Todos éramos cuadraditos en una pantalla. Ahora podemos encontrarnos nuevamente y es una enorme alegría, ¿no? Pero dentro de esta situación inédita que estamos viviendo desde hace 2 años a esta parte, esta pandemia, esta realidad que fue, yo siempre digo, como una especie de cráter que atravesó nuestra historia, que atravesó nuestros modos de relacionarnos, que atravesó nuestras formas de educarnos, nuestra forma de ser institución educativa también dejó a mucha gente con grandes heridas, ¿no? Y si algo tiene este acto es hacer memoria y tener presente una enorme herida que tiene nuestra historia y que todavía sigue abierta. Y en ese sentido, una memoria también convoca a otras, ¿no? Entonces quisiera también tener un momento, ahora al comienzo del acto, como para ser presente a todas las personas que perdimos durante estos 2 años. Como institución educativa vivimos esto con algunos docentes y quisiera mencionar especialmente a la profesora María de los Ángeles Lorenzo, quien fue integrante del Consejo Académico de la Casa durante varios años y que ha fallecido durante estos años de pandemia. También una mención particular al padre Francisco Leocata, que fue rector de nuestra institución también durante varios años, hace mucho tiempo. Y también tantas historias y tantas personas, padres, madres, de estudiantes, de docentes, familiares, amigos y amigas que hemos perdido. Entonces, en ese sentido digo, una memoria también convoca a la otra y me parece un momento propicio como para hacer este recuerdo. Pero también la memoria de estos años tiene algo de alegría. ¿Por qué? Porque mucha gente del personal ligado a la salud, ligado a la alimentación, ligado a un montón de actividades esenciales, a la educación, a la vida sociopolítica del país, ha sabido mantener la vida común de todos y todas nosotros.
Así que también eso es motivo de alegría dentro de este desastre que estamos viviendo y que todavía tiene bastantes consecuencias y que vamos notando día a día en la tarea educativa. Bueno, ahora este acto en particular es el acto por el Día de la Memoria, por la verdad y la justicia. Es un acto muy preciado en nuestra institución que venimos manteniendo y sosteniendo durante muchos años. Y creemos que es una responsabilidad en toda comunidad educativa mantener esta posta, digamos así, en el mejor sentido que tiene la palabra tradición, de pasar la posta una generación a la otra. Porque tenemos una responsabilidad por la memoria social. ¿Cómo vamos a dejar de recordar? ¿Cómo vamos a dar vuelta a la página cuando todavía nos faltan más de 300, diría 400 nietos por recuperar? ¿Cómo vamos a dejar de recordar y de hacer memoria cuando todavía tenemos tantas heridas abiertas en las familias, en las personas que no saben qué pasó con sus familiares? ¿Y cómo vamos a dejar de olvidar si todavía en nuestra sociedad hay tantos genocidas sueltos y que no han recibido el castigo que se merecen? Bueno, este acto en particular siempre es muy movilizante, ¿no? Y este año en particular tiene algo muy especial, que es que lo fueron forjando, lo fueron gestando, lo fueron pensando, no solo el profesor Marco Mancini, que es el histórico movilizador de este encuentro, sino que lo fueron organizando, pensando, debatiendo, diseñando con un grupo de estudiantes durante todo el segundo cuatrimestre del año pasado, en la materia Historia de la Iglesia Argentina Contemporánea. Y permítanme que voy a leer, porque no quiero olvidarme de nadie, quiénes son los organizadores del encuentro. Florencia Coronel, que no pudo venir. Paula Grillo, que está acá con nosotros. Gema Guiar, que también andaba por ahí. Ana Laura Aranguiz, ahí está. Ana Belén Aloisi, también está acá. María Marta Sorribas, que también se sentía mal y no pudo venir. Y Carlos Valls, que también creemos que llegó. Carlos. Bueno, está escondido por ahí. Bueno, y además de esto, tenemos la muy grata presencia. Es un honor realmente para nosotros, como siempre en este acto tenemos la grata visita de alguna persona ligada a el grupo o la persona de la que estamos haciendo memoria. Ahora los compañeros y el profe nos van a introducir en cuál es el tema que hoy vamos a trabajar, o del que vamos a hacer memoria, y las personas que vamos a traer acá. Pero quiero especialmente decirles que es un grato honor para nosotros contar con la presencia de María Consuelo Castaño, que está acá. Ahora seguro va a compartir algunas de sus experiencias, que fue compañera de uno de las personas de las que vamos a hacer memoria en este momento. Y después Luis Miraldi, a quien tengo el gusto de conocer hace muchos años, que también fue compañero del estudiantado salesiano de Viedma, que es la comunidad que fue víctima de la represión y de la violación de derechos humanos que hoy vamos a traer a nuestro corazón, a nuestra memoria. Así que bueno, sin más preámbulos, los dejo acá con los organizadores del evento. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y gracias a todos y todas ustedes por estar acá compartiendo este momento. Yo simplemente voy a contar un poco el contexto de esto. Hace un par de años atrás, nuevamente me hice cargo de la materia Historia de la Iglesia Contemporánea Argentina.
Y el año pasado, cuando comenzamos con el grupo de 6 alumnas y un alumno, les propuse decir, bueno, si quieren podemos aprobar la materia, no haciendo un trabajo individual cada uno, sino haciendo una investigación en conjunto, sin obligación, porque si alguna quería hacer un trabajo individual, lo podía hacer. Todo el grupo aceptó, estuvieron de acuerdo. Entonces, a lo largo de todo el cuatrimestre, aparte de ver lo que correspondía a la materia de Historia de la Iglesia Argentina Contemporánea, íbamos trabajando en este proyecto de investigación. Y la propuesta que yo les hice, a mí por distintas cosas que estaba haciendo, esto ustedes ven, es algo que hace varios años que venimos haciendo, que es rescatando las raíces cristianas, tanto católicas como evangélicas, de algunos de los hombres y mujeres que son víctimas del terrorismo de Estado. Y en esa búsqueda, todos los años, de hecho, este PowerPoint tiene 20 personas más que el del año pasado. Aparecieron algunos nombres que después coincidían con un lugar de estudio. Aparecía el nombre de Héctor Tito Campos, el nombre de Oscar Odola y el nombre de Regino González. Los tres habían sido clérigos salesianos y habían compartido también parte del noviciado en San Justo, pero sobre todo habían vivido en el filosofado de Viedma en los últimos años de la década del 60, entre el 65 y el 69. Y entonces, como la historia se hace a partir de preguntas que le surge a uno, yo me preguntaba, cuando descubrí estas coincidencias, me preguntaba, bueno, ¿qué habrán vivido en el filosofado? Porque después de acabado el filosofado, en distintos momentos dejan la vida religiosa y cada uno va teniendo distintos compromisos y terminan en compromisos en la militancia revolucionaria. Uno participa en Montoneros y 2 en el PRT, en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Entonces la pregunta me decía, ¿habrá tenido algo de influencia el haber convivido en el filosofado? Si bien eran muchos alumnos, como 60, pero que haya de un grupo de 60, 3 víctimas, por lo menos 3, quizás uno podría ver y capaz que alguno más, me llamaba la atención. Entonces propuse, bueno, vamos a investigar no solamente la vida de estas personas, sino cómo era la vida en el filosofado. Y la propuesta era ir buscando gente que los conociera, y las chicas y Carlos hicieron las entrevistas tanto a Luis como a Consuelo, como a César Stancanelli, que hoy no está presente porque está en Cierra la Ventana, pero mandó un video, y también a Juan Pejaric, que no pudo venir porque también está enfermo, pero mandó un video también para sumarse. Los tres habían sido parte de esa comunidad del filosofado. Entonces, y en esto tengo que agradecer, a veces uno llama a alguien, a Consuelo llego a través de Mónica Miñone, de Mercedes Miñone, porque en su libro ella cuenta que es amiga de la familia Miñone. Como Mercedes yo la conocía, le pregunté y ella me dio el teléfono y hablé con Consuelo. Y los cuatro coincidían en dos sentimientos. Por un lado la sorpresa y por el otro el agradecimiento de hacer memoria de sus amigos, de sus familiares. Así que se prestaron con todas las limitaciones de la pandemia, porque esto no podíamos ir a muchos archivos, había que hacerlo por Zoom, grabando, ahí se perdía alguna grabación, bueno, pero se pudo hacer. El fruto de ese trabajo es lo que, parte de ese fruto es lo que vamos a ver hoy. Sobre todo centrado en la vida de estas 3 jóvenes de esa época, Héctor Tito Campos, Oscar
Ódola y Regino González. Después esto quedaría como pendiente la parte escrita, o sea, este estudio va a tener una escritura no muy larga, pero el trabajo que hicimos en todo el grupo va a estar escrito, disponible para quienes lo quieran. Alguna cosa que quiero decir como para enmarcar lo que vamos a ver. Algunas conclusiones. El filosofado de Viedma, Viedma no era un lugar que tuviera, en ese momento coincidía, digamos, la situación social como tantos lugares del país, en pobreza extrema, sobre todo a la gente, a los campesinos, a los obreros, los que vivían en las afueras, los barrios humildes, como tantas partes de nuestro país. Pero no tenía particulares conflictos en esos años, como era, paralelamente en ese tiempo, los conflictos que había en Neuquén. ¿Se acuerdan que con el tema del Chocón, que coincide 69-70, es Neuquén? No era Viedma un lugar así particularmente movido por conflictos por conflictos políticos o luchas. Esto es lo que me expresaban los muchachos que entrevistamos. Lo que sí, la comunidad de Viedma, el filosofado, era una comunidad salesiana comprometida con el estudio y la profundización de los documentos del Vaticano II. Y esto, aunque parece una cosa lógica, no era tan lógica en esa época, porque había muchas tensiones y había muchos que no querían saber nada y otros que sí, que profundizaban. Y acá todos han destacado la figura del superior de esa comunidad, que era el padre Juan Becchi, que realmente se comprometió personalmente, no solamente en la implementación y que sus amigos, sus clérigos conocieran el concilio. Él todas las semanas les daba un capítulo de la Lumen Gentium para que conocieran, para que estudiaran, sino también en la actitud formativa de él y del resto de la comunidad ponían en práctica esa nueva imagen de iglesia que el concilio había propuesto, dejando libertad, motivando a las búsquedas, ¿no es cierto? Esto es lo más importante. Algunos decían que no era, me acuerdo, Juan me decía, y Becchi no era tan bien visto, era criticado por muchos, pero mirá cómo será que llegó a ser rector mayor de los salesianos, ¿no? Es el primer rector mayor no italiano de los salesianos, una persona realmente muy importante. Esto motivó, esa vivencia y la formación motivó a estos jóvenes, a tantos otros, a todos los que vivieron ahí, a madurar sus búsquedas por distintos lados. Y en esto, un pequeño paréntesis nada más, yo creo que una de las cosas que hemos charlado bastante, todavía creo que como iglesia nos debemos una discusión verdadera, profunda, sobre la relación entre el compromiso cristiano y la violencia, la opción por la violencia, sin tener juicios anacrónicos, sino ubicándonos en el mismo momento, en ese momento. Porque si no, no se entiende que tantos hombres y mujeres, como vimos aquí, que parte de su compromiso cristiano haya sido en un momento participar de un grupo revolucionario. No se entiende, sino hay una verdadera reflexión y búsqueda sin juicios, sin preconceptos, sin anacronismos, una verdadera búsqueda. Es clarísimo que en estos casos todas las opciones de estas tres personas fueron en búsqueda de mayor coherencia con su compromiso por los más pobres y necesitados a partir de sus vivencias de fe. Son tres jóvenes que vivieron muchos años con los salesianos, porque los tres entraron en el seminario menor, o sea, desde los 13 años hasta los 20, más o menos, que concluyeron el filosofado, estuvieron en el ámbito de la congregación salesiana, y ese fue su lugar donde maduraron, ¿no? Y donde muchas de sus búsquedas tuvieron su germen, que después continuaron cuando dejaron la congregación. Así que bueno, este es un poco el contexto. Ahora viene el momento de las sorpresas, para mí, porque no sé si esto, íbamos a pasar un video por cada uno, y están los videos, acaban de llegar. Esto es típico de los millennials, me dijeron estas chicas que son jóvenes, pero yo no soy tan joven y estaba cortando clavo hasta recién.
Entonces, vamos a ver en video, con la voz de una de las alumnas que hoy no pudo venir, con Martu, que sumó su voz, los videos de los tres muchachos. Vamos a ver si está El volumen, ahí viene el volumen. A ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Regino Adolfo González. Nació el 11 de enero de 1948 en la ciudad de Buenos Aires y vivió en Wilde, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, junto a sus padres, Delia Tomasa Sandaña y Regino Adolfo, su hermano Juan Fernando y su abuela, una inmigrante llegada desde las Islas Canarias. Cuando todavía era un niño, falleció su madre. Regino asistió al Colegio Salesiano Don Bosco en Bernal, donde se destacó como alumno recibiendo premios y medallas. Terminados los estudios primarios, ingresó al Seminario Menor. Durante el año 1965 hace su noviciado salesiano como parte de la Inspectoría de La Plata, en el Santuario del Sagrado Corazón de San Justo. Al final de ese año recibe la sotana y se traslada como clérigo al estudiantado común que las inspectorías de Bahía Blanca, Buenos Aires y La Plata habían abierto en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, donde vive entre 1966 y 1967. De ese paso por el filosofado salesiano le quedó un amplio dominio del latín y del alemán, idioma al que se había acercado por su profundo interés por la teología y la filosofía. También le quedaron muchos viajes por las provincias de la Argentina profunda, la de la miseria y la pobreza sin fin, que dejaron marcada huella en su memoria social. El recuerdo de uno de sus compañeros de esos días, César Stanganelli, nos muestra algunos de los rasgos juveniles de Regino, que anticipaban su futura actuación. Era un tipo que estaba como en otro nivel, era un tipo muy capaz y muy inteligente. Creo que sobresalía con respecto a los otros. Naturalmente salía en él, el tipo organizador, medio líder que podía tomar roles de conducción. Sobre todo intelectualmente, creo que era sobresaliente. Otro compañero, Juan Pearic, como un intelectual brillante y capaz de levantarse de la mesa comunitaria para buscar un libro y discutir una idea. Regino era un año mayor que él, por lo tanto no recuerda tantos momentos compartidos, pero sí que todo el grupo ha pasado años felices de formación, con libertad y discernimiento, pudiendo ir a barrios pobres de Viedma y Patagones, estudiando con recepción y apertura los documentos del Concilio Vaticano II y disfrutando de la vida comunitaria, acompañados por formadores muy buenos. En 1967 decide salir de la congregación salesiana para cuidar a su padre que había enfermado de cáncer. Como laico, sigue manteniendo contacto con varios integrantes del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Comienza una nueva vida para él.
Trabaja en la administración de una empresa de computadoras, ingresa a la universidad para continuar estudiando filosofía y comienza su militancia política en la Juventud Peronista, en la zona de Wilde. También en este tiempo conoce a María Consuelo Castaño, estudiante de Filosofía y Letras. La amistad se tornó un noviazgo que duró varios años hasta que en 1973 deciden casarse. María Consuelo no era militante y Regino respetaba tal decisión. Entre ese año y 1976 nacen sus 3 hijas, Delia Teresa, Eva Judith y Mariana. Paralelamente, su militancia política fue incrementándose. Desde el compromiso barrial va a ir pasando a otros de una mayor dimensión. Se integra a Montoneros y a partir de 1975 asume la dirección del área internacional de la organización. Su tarea era establecer vínculos con gobiernos de Europa, África y Medio Oriente, al punto que en los primeros meses después del golpe de 1976 comienza a viajar con su familia por distintos países de estos continentes, instalándose incluso un tiempo en Tanzania. Cuenta su esposa: Regino es enviado al exterior con motivo de participar en una política internacional de denuncia contra el proceso de reorganización nacional. Acompañado del ex gobernador de Buenos Aires, Oscar Videgain, y otros líderes peronistas, colabora con la formación de un movimiento que represente a la izquierda del peronismo en el exterior. Instalado en el exterior, decide sumarse a la llamada contraofensiva organizada por Montoneros en 1979. Al arribar a Argentina, lo haría a cargo de la Tropa Especial de Agitación, TEA, encargada de realizar acciones de propaganda con equipos de interferencia de las señales radiales y televisivas. El 13 de septiembre de 1979, un operativo militar ingresa en su casa. Regino no se encontraba, pero secuestran a su familia. Las niñas tenían entre 5 y 3 años. No se sabe con exactitud dónde fue arrestado González, pero según las investigaciones ocurrió ese mismo día y es llevado al campo de concentración de Campo de Mayo. Sus hijas fueron entregadas a sus abuelos. Su esposa, que no era militante montonera, estuvo en prisión hasta 1983. Regino González nunca apareció. María Consuelo Castaño Blanco lo recuerda como un hombre de fe, con una mirada esperanzada sobre la gente, intelectual, crítico, cuestionador, y que no imaginó que su lucha iba a llegar hasta las consecuencias del secuestro de su familia. Creció alimentándose de los ideales de sus padres, de sus abuelos emigrantes sobrevivientes de otras guerras, de sus maestros, de la teología de la liberación y de los distintos movimientos en América Latina. Esos ideales transmitían un gran amor a la vida. Héctor Tito Campos nació el 25 de junio de 1948 en Aguada, Chacayo, cerca de Chosmalal, ciudad del norte de la provincia de Neuquén. Su familia estaba compuesta por sus padres, Acacio y Clementina Barros, y 9 hermanos y hermanas. Él era el mayor. Después de terminar sus estudios primarios en una escuela pública, ingresó al aspirantado salesiano de Fortín Mercedes, el 17 de enero de 1961. Tenía 12 años. En enero de 1966 comienza el noviciado como parte de la Inspectoría de Bahía Blanca, en el Santuario del Sagrado Corazón de San Justo, provincia de Buenos Aires. Emite sus primeros votos temporales en esa casa el 31 de enero de 1967. Tito Campos llega como clérigo salesiano a la ciudad de Viedma
para comenzar los estudios de filosofía antes de comenzar con la teología. Forma parte de esa comunidad religiosa entre los años 1967 y 1969. Sus compañeros lo llamaban cariñosamente Campito. Todos lo recuerdan especialmente por su bondad y sencillez. Dice Roque Miraldi, un antiguo compañero de ese entonces: era un hombre manso, sencillo, generoso, tranquilo, trabajador incansable, siempre de muy buen humor y a la mano con una ancha mansedumbre tranquila, provinciana y evangélica. También César Stancanelli comparte su recuerdo. Un tipo bastante llano, sencillo y humilde, sin estridencia, perfil bajo de los que no sobresalen dentro de un grupo, como el que éramos, de alrededor de 60 estudiantes. Muy voluntarioso para lo que hiciera falta y siempre dispuesto. Podías contar con él y por esto mismo era un tipo muy cercano y compañero. Y además piadoso, era un tipo de oración, un buen tipo. Terminado el filosofado, comienza la etapa del trienio práctico, en la que los clérigos eran enviados a compartir la misión de una comunidad por 3 años. Tito es enviado a Stefanelli en Río Negro, donde renueva sus votos religiosos el 31 de enero de 1970. Finalmente descubre que no es a través de la vida religiosa donde podrá cumplir con sus deseos de mayor compromiso con un cambio de la realidad, especialmente en favor de los más pobres, desprotegidos y explotados. En noviembre de 1971 decide dejar la vida religiosa. Nuevamente en Neuquén, comienza a estudiar trabajo social en la universidad. El 16 de noviembre de 1972 ingresó como operario en YPF y se instaló en las gamelas de la empresa. Paralelamente a esto, comienza su militancia política en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT. Como pasara en otros casos de militantes revolucionarios, la formación intelectual que había recibido en sus años de seminario le daba la oportunidad de poder hacer un mayor aporte desde la formación de los jóvenes que se iban acercando al partido, o animando la discusión y reflexión sobre la realidad o los documentos que enviaba la conducción. El Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, rama armada del PRT, había comenzado acciones en la provincia de Tucumán desde mediados de 1974, con la llamada Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. En 1975, el PRT reclutó a compañeros que quisieran ir a Tucumán a reforzar la lucha. Tito fue uno de los que se anotó. En septiembre de ese año pidió una licencia extraordinaria en YPF y dijo que se iba a estudiar a La Plata por problemas familiares. Héctor Tito Campos, el 9 de octubre de 1975, cae en el llamado Combate de San Gabriel, en el arroyo San Gabriel y la Ruta Nacional 38, en Acheral, Monteros, provincia de Tucumán, durante el llamado Operativo Independencia, llevado a cabo por las Fuerzas Armadas Argentinas. Ese día también son abatidos 13 compañeros más. Como se trataba de una acción de represión clandestina, no se confeccionaron las respectivas partidas de defunción y los cuerpos fueron enterrados como NN. Óscar Odola. El 12 de octubre de 1949, en el hospital de YPF en Plaza Huíncul, Neuquén, nació Óscar Odola, segundo de 4 hermanos, hijo de Alberto, empleado de YPF, y de Irma Quijada, profesora de dactilografía y catequista del barrio central donde vivían. Hizo sus estudios primarios en escuelas del pueblo, pero al terminar esa etapa, con el apoyo del padre salesiano Ernesto Santo, decide ingresar al aspirantado que la congregación tenía en Fortín Mercedes, sur de la provincia de Buenos Aires.
A comienzos de 1966 ingresa al noviciado salesiano ubicado en el Santuario del Sagrado Corazón de San Justo. Al final de ese año recibe la sotana y se traslada como clérigo al estudiantado de filosofía en la ciudad de Viedma, Río Negro. César Stancanelli lo recuerda de esta manera: buen compañero y buen amigo, hasta compinche de lo que uno quería ser, dispuesto y comprometido, con una buena idea y con una buena causa, listo para emprender cosas nuevas, aunque fueran arriesgadas, aunque costaran. Sobre todo me acuerdo de él como un tipo de acción, listo para hacer. Y agrega: en ese tiempo, ser joven significaba militar, ser responsable de una nueva sociedad. Y puesto que la formación fue tan fuerte, significa que cuando algo en tu conciencia te marca y te abre, no hay forma de contradecirlo, de negarlo, porque es parte tuya. Al terminar el filosofado, Oscar decide dejar la vida religiosa y regresa a su casa. Buscando en qué ocuparse, el padre Ernesto Santo le aconseja hablar con el padre Pascual Rodríguez, que era obrero en la llamada obra del siglo, la construcción de la represa del Chocón. Allí participó de la histórica huelga grande en reclamo de mejoras, ya que para él dormir sobre bases de cemento, entre otras cosas, no era solamente injusto, sino infrahumano. El conflicto tuvo en vilo a la sociedad neuquina entre diciembre de 1969 y marzo de 1970. Para los obreros fue muy importante el apoyo del obispo diocesano, Monseñor Jaime de Nevares. Luego pasó a trabajar de la empresa Pilas Vidor Sociedad Anónima en la ciudad de Neuquén. Allí es elegido delegado junto a otro compañero. Las condiciones de trabajo, la falta de pago de los sueldos y la no aceptación de la empresa de la representación obrera de Odola llevan a la realización del primer paro en junio de 1971, que luego se repetirá en octubre. Oscar y su compañero son despedidos. Durante estos meses formaliza su noviazgo con Sirena Acuña, alumna de dactilografía en el instituto de su madre. El 16 de noviembre de 1972 se incorpora como empleado de YPF en el área Sistemas. Inmediatamente se afilia al Sindicato Unido Petroleros, SUPE. Aunque no tenemos la fecha exacta, posiblemente es en estos años cuando comienza su militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, desempeñándose en el área logística, generando debates, charlas y construyendo espacios de militancia. El 2 de septiembre de 1975 nació Pablo Marcelo, hijo de Sirena y Oscar. El niño tenía apenas 1 año y 2 meses cuando tuvo que ser internado por bronquiolitis. En la madrugada del 16 de noviembre de 1976, estando en el hospital de Cutralcó, se enteran de que se había realizado un operativo con gente de civil en su casa. Odola era considerado contacto de la organización político-militar ERP en la zona, y a partir de ahí tuvo pedido de captura. Los 3 integrantes escapan y pasan a la clandestinidad. Primero se instalaron en La Plata y luego en una casa operativa del PRT ERP en Villa Udaondo, partido de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. El 12 de mayo de 1977, un grupo de hombres armados secuestran a Oscar y Sirena. Pablo tenía 1 año y 8 meses. El grupo de tareas lo dejó en la casa de una vecina, donde luego fue retirado por sus abuelos. Años después, su hijo Pablo comparte los testimonios de las tareas de su padre en ese tiempo. Los distintos vecinos con los que he tenido la oportunidad de conversar recuerdan a mi papá ayudando cuando fue la inundación del 76 en esas zonas, haciéndose responsable al colocar una familia de escasos recursos en una de las varias casas que un acaudalado comerciante tenía en la localidad, o reuniendo vecinos en los distintos barrios
para que reciban charla de profesionales en temas de salud o de derecho. Tenía que ver con la igualdad y la solidaridad como base fundamental para una sociedad justa y soberana, dejando de lado todo proyecto individualista y sin intereses materiales. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Ahora, mientras invitamos a Consuelo y a Luis, si pueden sentarse aquí adelante, vamos a escuchar el mensaje que mandó César Stancanelli, que está en Sierra de la Ventana, y de de Juan, que no pudo venir porque no está enfermo. Pero nos mandaron un videito para que poder compartir. ¿Por ahí? Buenas tardes. Ahí está. Juan. Buenas tardes. Lamentando no poder estar presente, valga la redundancia, en forma presencial, lo hago de esta manera para poder compartir con ustedes mi profundo agradecimiento a Dios por haberme elegido para formar parte de esa experiencia de vida salesiana tan fuerte de Viedma, que un lugar que en ese momento podría parecer muy lejano, pero que seguramente estaba muy cercano a la realidad del país que se vivía en ese entonces. Dar gracias a Dios por los sacerdotes, formadores, que nos acompañaron, que nos guiaron, que fueron mucho más allá de lo estrictamente académico y nos enfrentaron a una realidad que pudimos vivir desde la mirada del Evangelio de Jesús, leído con los ojos de Don Bosco, y nos enseñaron a soñar. La mayoría teníamos cerca de 20 años, sueños que en cada uno de nosotros fueron tomando formas diferentes, pero que todos nos llevaron a un compromiso con el hombre y la mujer concretos que se respiraban en esa patria tan llena de dolores, pero tan llena también de ilusiones y de ideales. También doy gracias a Dios por los compañeros, amigos, con los que, más allá de los lógicos conflictos juveniles, compartieron nuestra vida con un auténtico sentido fraternal que perduró a través de los años. Y finalmente, dar gracias por ustedes que buscaron desentrañar, junto con su profesor, algo que también a nosotros nos cuesta hacer, tal vez por haber sido protagonistas del momento. Pero al mirar esas vidas, esas búsquedas, podemos entender lo que hizo valiosas esas vidas, más allá de miradas parciales y a veces tenidas de prejuicios. Ojalá que este trabajo les ayude
y ayude a muchos que puedan tener contacto con él a redescubrir las búsquedas de los soñadores que no hacen sino renovar su fe en un Dios que encarnado se hizo tan cercano al hombre, que la gloria de Dios es el hombre viviente. Les comparto que tengo un nieto de 19 y un nieto de 18 años y cada día rezo por ellos para que les explote también en su vida y en su corazón ese deseo de soñar cosas grandes desde el amor entregado y del servicio, sobre todo a los más necesitados. Muchas gracias y un abrazo muy grande a todos. El de César lo vamos a escuchar. Hola, buenas noches. Soy César Stancanelli, uno de los compañeros que estudiaba en el filosofado de Viedma. Ya que no puedo estar presente, reciban este mensaje. Ante todo, quiero dar gracias a estos tres compañeros, Oscar, Tito, Regino, porque entregaron sus vidas por una Argentina mejor, más justa, más fraterna, más cercana al Evangelio. O mejor dicho, se la arrebataron. Les arrebataron las vidas por un supuesto acto justiciero, por una supuesta justicia. Y eso me recuerda a otro muy conocido, un tal llamado Jesús, al que le pasó, no digo igual, pero algo parecido. Y también quiero dar gracias al estudiantado de filosofía, a Marcos, porque es importante lo que están haciendo con investigar sobre nosotros mismos. Si no nos conocemos, si no nos autorreconocemos en todas nuestra completud de todo lo que nos ha pasado, difícilmente podremos construir una sociedad mejor. Nuestra identidad será como un espejo roto, distorsionado, y no tendremos una buena imagen. Por eso que hacer memoria, que es lo que están haciendo ustedes, es sumamente importante para construir un buen futuro. De hecho, este presente que tenemos ahora ha sido el futuro que ha sabido construir nuestro pasado. Entonces, saber mirar nuestro pasado no para recordar simplemente, sino para hacer una pedagogía que nos lleve a hacer de ese pasado una sabiduría. Y esa sabiduría en este presente del cual somos responsables nosotros, hoy, permitirá bien, esto nos permitirá que el futuro, que el mañana amanezca con nuevos brotes, con nuevos bríos y que nos conduzca por el camino que la sabiduría conduce, que es al buen vivir. Ojalá esto pueda irse dando y estas nuevas generaciones tomen por ese camino. Creo que es altamente significativo. Además, es uno de los elementos claves de la filosofía. La filosofía no es simplemente recordar y reflexionar
reflexionar sobre lo que otros han reflexionado, sino atreverse a ver de frente nuestra realidad y hacerla concepto, hacerla tema de análisis, para que nos permita juzgar críticamente el tiempo que hoy nos toca vivir, para que el tiempo que viene mañana no repita los mismos errores. Así que, miren, y de esto, nuestros pueblos originarios, de esta pedagogía, de hacer memoria, saben un montón. Sería bueno aprender de ellos. En fin, recapitulando, gracias Oscar, gracias Tito, gracias Reginos, y en ustedes a todos los que enfrentaron sus vidas por una Argentina mejor. Y a todos los que estamos hoy presentes, responsables de este momento y de este tiempo, recojamos todo esto y hagámoslo sabiduría de vida, hagámoslo memoria y hagamos una pedagogía de nuestra realidad y de toda esta riqueza que tenemos en los que han dado sus vidas por nosotros. Así que muchísimas gracias y avanti. El futuro y la esperanza nos están llamando. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, Juan y César fueron compañeros de Héctor, de Regino y de Oscar. Así que para continuar con los compañeros les vamos a pedir a Luis que comparta un poquito la palabra. Buenas noches. Miren, después de lo que dijeron Juan y César, ya está dicho. Yo explico algunas 3 o 4 situaciones concretas, tan solo. Partiendo de que lo fuerte de Viedma era el ambiente. Era el ambiente, que no es un detalle en los ambientes salesianos. Ahí se juega la pedagogía. No era un tema de un iluminado o de 2, era un ambiente. Y en el ambiente, hasta un tipo como yo le viene bien, que soy uno de la calle. Y les digo por qué soy uno de la calle. Yo, por ejemplo, tengo 2 inmadureces mirándome con estos muchachos. Una, nunca me afilié a gremio. Lo digo en público, ¿eh? Y otra, nunca me afilié a partido. Nunca falté a la marcha, ni del 24, ni el voto que corresponde, según mi convicción política, como peronista en este caso. Lo digo. Pero voy a esto, explico algunos hechos concretos que pasaron y que a lo mejor no aparecen acá. En el año 78, yo trabajaba acá enfrente y resulta que me entero que con el tema del Mundial, un querido amigo que también estuvo acá en Viedma, llamado Francisco Strizzi, y su esposa, con el cual éramos muy amigos, desaparece de repente, él y la mujer. Y yo estaba muy preocupado, miren ustedes, me siento el burro de Balán en esto, ¿eh? Pero ¿saben por qué estaba preocupado? Estaba embarazada la señora. Entonces empiezo a buscar, y leo en un momento en el diario Clarín, ingenuidad mía, se van a hacer juicios orales y públicos era frente al Colón, digo bien, donde funcionaba en ese momento un lugar que le llamaban Coordinación Federal. Entonces yo me levantaba a las 4 de la mañana, antes de entrar al colegio, me iba ahí, esperaba en la puerta y me sentaba porque a uno de los, yo decía, estos los van a juzgar acá. Miren qué ingenuo que era, ¿no? Y había salido también de Viedma. No es que salíamos todos los iluminados. Regino era un genio, tu esposo era un genio.
dicho por Don Becky, no por mí, que vale la pena tenerlo en cuenta. Pero yo decía, no puede ser que le hagan esto a Francisco. Entonces insistía, hasta que un día, cuando voy por tercera vez y vi que esa era una farsa, se me sienta uno al lado y me dice, che, flaco, ¿podés retirarte? Vení. Me acompañó hasta la puerta, me dice, no se te ocurra venir nunca más acá. No vine nunca más. Pero seguí y me metí acá, enfrente. Había un tal sacerdote llamado Menestrina, que me impresionaba ese hombre porque salía con sotana y unas charretas acá. Entonces pregunto, ¿quién es este? Yo era jefe de preceptores acá con... Y el padre es el capellán de no sé qué entidad, una entidad. Entonces me acerco y le digo, mire, padre, por favor, le pido una ayudita con Francisco, compañero genial de Viedma. Ese sabía, muy inteligente, a punto tal que había hecho una revista que se llamaba El Filosofito. Cada semana salía una revista, no sé cómo se ingeniaba, como para armar una revista, aparte de los estudios. Bueno, al final termina el Mundial y salen. Me voy a verlo a Francisco. Afortunadamente sale entero, él y la mujer embarazada. Le digo, che, Francisco, contame, mira, te pido por favor que me borres de la agenda, sacame de todos lados, no quiero saber más nada con nadie, no me metas, no, pero te estoy preguntando, no, sacame del medio. ¿Y dónde estuviste? Pero contame, yo casi mendigando la pregunta. Estuve en un genial hotel, me sacó del medio, nunca más supe y pude preguntarle a Francisco. Ese fue un dato. Por suerte que no lo liquidaron, vive. Y otro, cuando nos retiramos de Viedma, nos quedaron queridos amigos. Yo con los tres no me volví a ver, con ninguno de los tres. Pero sí me quedó un vínculo con mucha gente. Bueno, con Picone, que está acá, con otros amigos. Y un vínculo que me queda, fíjense ustedes, es con Benjamín Stocchetti, un querido formador de aquel momento. Stocchetti era sociólogo, sacerdote salesiano. Estaba en la comunidad de Viedma. Y claro, yo vivía acá en Capital y él estaba en distintos colegios de su inspectoría, que era Bahía Blanca. Él era nativo de Chosmalal. Y en un momento, en la confianza que nos teníamos, me dice, che, escúchame, mira, estoy en una escuela técnica, ¿no me podés conseguir, fíjate dónde queda esta máquina para poder comprarla? Bueno, entonces yo iba y trataba. Bueno, se las hago cortas, porque si no, en un momento, entre las cartas que me llega una carta sobre otra carta. Una carta que viene, abro la carta y dice, por motivos de seguridad, esta carta ha sido abierta como para ver de qué se trata. Yo le estaba comprando máquinas, se ve que lo estaban controlando. ¿Por qué? Porque Benjamín, recuerdan ustedes, había sido el rector del Juan 23, donde matan aquella noche famosa en Bahía Blanca al querido Dorniak, que tomaba pastillas para dormir y no se pudo despertar a tiempo. En cambio, Stocchetti salta por la ventana, queda trepado de un árbol en pijama, se salvan los otros salesianos que se escapan por otro lado, menos Dorniak, que no tenía nada que ver, les aseguro que no tenía nada que ver. Y les digo la última, espigo una última. Nos casamos, nos vamos a luna de miel. Cuando venimos de luna de miel tomamos el avión en Bariloche. Cuando tomamos el avión en Bariloche, esa misma mañana habían copado
los del ejército el hogar que tenía el querido de Nevares, pero lo hicieron como si fuesen atacando, tirándose cuerpo a tierra, donde había 50 o 60 chiquitos entre 7 y 12 años que vivían ahí, los tenían en una suerte de colegio, pupilos. Ese día nosotros estábamos, ahora vuelvo al aeropuerto, ya tomábamos el avión de regreso con mi esposa y entran uniformados unos 12, ametralladora. Dije, uy, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Y apuntan hacia el grupo donde estábamos nosotros. Los del vuelo tal, dejen todos los elementos ahí. Bueno, dejamos todos los elementos ahí. Y se van al lugar donde justo estaba la mochila nuestra. Digo, a la miércoles, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? Acá, 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 grita uno apuntándole con la ametralladora. Acá. ¿Saben lo que teníamos? La Biblia latinoamericana. ¿De quién es esto? Mío. Mi esposa temblando, es mío. Usted baño de mujeres, usted baño de varones. Desnúdese usted. Bueno, no sé qué le habrán hecho a ella, más o menos parecido. Levante la mano, mire para allá. Usted sabe que en la página tal está fulano de tal, en la página tal está el dibujo de tal. Pero ¿por qué cuento esto? ¿Por qué cuento esto? No para hacerme el autorreferencial. Podíamos haber liquidado, por ahí yo podía haber sido el cuarto, Miguel podía haber sido el quinto de los que salían acá. Había gente que estaba muy involucrada y que sabía mucho. Y había gente que no, y se mataba porque había que matar, como para dar un ejemplo y disciplinar a una población que tenía que disciplinarse en una línea. Yo digo, miren, agradezco a Dios haber estado en Viedma, porque para mí y para el grupo fue un momento de formación muy potente, muy fuerte. Se dijo de todo de esa casa salesiana de formación. Nos agarra justo después del concilio. Empezar a implementar el concilio era peligroso. En ese momento, Pablo VI pone a un tipazo, Cardenal Garrone, ustedes saben más que yo, los que están acá, yo me acuerdo cosas nada más, como encargado y responsable de la formación. Y este buen hombre que venía de Francia, cardenal, en ese momento en la curia, le dice, encárgate vos de la formación. Y empiezan a abrir, a punto tal que ustedes fíjense, en un momento digo nombres para que no crean que estoy hablando en el aire. En un momento estaba un llamado padre Kunz, Santiago, muy buena persona, muy estricto. Un llamado padre José Bomone, muy buena persona, Trento, tradicional. Y un llamado padre Ronquino, en Córdoba, muy macanudo, muy bueno, muy estricto. A punto tal que dos personas que se formaron en Córdoba en ese momento decían Córdoba, cuando digo Córdoba digo Villada, cuando digo Villada digo el Instituto Teológico de Villada, que en ese momento tenía SOMA, no es un detalle menor esto que estoy comentando, tenía SOMA. SOMA en ese momento había estado en el concilio. SOMA estuvo en el concilio y SOMA era el director de ese lugar. El cambio lo hace acá, para América Latina, el salesiano Castillo. Castillo pone a SOMA como director de Villada. Y Villada, en el 68, se dirimen, no, nosotros nos quedamos acá y nosotros nos vamos
al tema del cordobazo. Los teólogos, fíjense, metidos, involucrados en una milonga bien fuerte, se meten... No. ¿El director quién era? Somma. El director nuestro era Becchi. Becchi en ese momento, a nosotros, al mismo tiempo se está dando esto, en ese momento Becchi, que después llega rector mayor, nos estaba dando, yo explico 2 elementos tan solo, si sirven, a lo mejor les viene bien. 2 elementos. Un elemento, bueno, un tercero ya lo comentaron ellos con la charla que nos daba sobre el Vaticano II, pero 2 elementos más. Uno, para ver ontología, que eran tratados que nosotros veíamos, teníamos como profesor, como materia, como texto en latín, había que estudiar latín en ese momento, traducirlo directo, era el texto de Giulio Girardi, que después se pasa al marxismo. Un detalle les cuento del texto de Giulio Girardi. Mientras todos veníamos acostumbrados a escuchar que persona es un animal racional, él decía no, persona es un ente inteligente y libre. Y libre. Sobre eso vayan fundamental. Y segundo elemento que explico, en un momento viene a predicarnos un retiro espiritual, nuestro retiro espiritual anual, Lelio Fernández. Lelio Fernández predicó un alto retiro espiritual, después se pasa al marxismo. Eso es lo mío, si les sirve, yo estoy feliz de haber pasado por Viedma, le agradezco, te agradezco a vos hermano y a toda esta comunidad que hace memoria sobre hechos concretos de una congregación, pero nunca imaginen que ese era un centro de formación de la izquierda eclesial salesiana argentina. No fue así. Al contrario, fue un lugar desde donde salieron grandes libertades, grandes responsabilidades y grandes compromisos para la congregación y para la historia de nuestro querido pueblo. Gracias a ustedes. Gracias, Luis. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Consuelo, que va a compartir su recuerdo de Regino. ¿Esto funciona así? ¿Así nomás? No tengo que apretar. Bueno, muy buenas noches a todos y muchas gracias por estar acá. Gracias, Marcos, por este trabajo que yo quiero compartirles a ustedes cómo a mí me emocionó el contacto con Marcos, porque vengo acostumbrada a que me hagan preguntas, al ser sobreviviente, sobre la historia de Regino. Pero era la primera vez que Marcos me decía que les interesaba, y el grupo de trabajo, Ana Laura, no me quiero olvidar, ni de Florencia, todos ustedes, por favor, que lo que les interesaba era recuperar sus historias de vida. Es decir, venía yo muy acostumbrada de, su militancia, cómo llegó a esa militancia, pero yo de alguna manera me parecía que la esencia de Regino faltaba. Y si yo respondía a esas preguntas intelectuales, pero había algo que me daba cuenta y que es muy difícil de expresar cuando uno no vivió esa época. Es muy difícil porque es como si 20 años después alguien viene ahora y dice, pero esta generación de jóvenes, ¿a qué se dedicaba? Porque lo está mirando con los ojos de su tiempo. Y entonces casi no se entiende, solo el que lo vivió. Quiero hacer primero, además de agradecerles, decirles que he notado en este trabajo un gran cariño, mucha sensibilidad. Es como decir, vamos a buscar a alguien de la familia. Es decir, no es algo que vamos a hacer una investigación histórica y entonces veamos qué pasa, porque se ha hablado mucho de esa época, ya se ha dicho cómo eran los movimientos de liberación en América Latina, cómo eran en Medio Oriente, cómo había influenciado todo eso, digamos, en esa generación. Y cómo esa generación fue fiel a los desafíos de su tiempo. Y yo voy a rescatar
una palabra que dijiste que a mí me pareció muy importante, que es el ambiente que se vivía, cómo ese ambiente hacía que esa generación fuera consecuente con lo que pensaba. Si no se entiende cómo era ese ambiente en todos los ámbitos, en lo religioso, en lo intelectual, en lo político, en el compromiso revolucionario inclusive. Y para que ustedes entiendan un poco más, voy a hacer una comparación en quién era María Consuelo, por qué María Consuelo no militaba si esa generación militaba estando al lado de un hombre que sí, es verdad, era muy inteligente, muy capaz, yo lo conozco en la universidad, como ustedes destacaron muy bien, y me llamaba la atención dos cosas de él. Primero, que estaba muy preparado, y él me había nombrado del seminario de Viedma, pero no imaginaba, un poco termino de descubrirlo ahora, de la formación tan fuerte que tenía en ese lugar. Pero la otra cosa que me llamaba mucho la atención de él, además de su capacidad intelectual y la preparación que tenía, ustedes piensen que yo tenía 19 años y él 20. A mí me parecía una persona, no sé, una eminencia con la forma de hablar. Pero además me llamaba la atención lo ordenado que era, lo pragmático. Era una persona muy cable a tierra. No era, como ustedes dicen, un soñador que imaginaba la pata. Para nada. Él era como que programaba las cosas, las veía cómo se podían implementar y tenía así una preparación religiosa muy fuerte que yo llegué, y lo digo así también, muy convencida, incluso hoy, que sin esa preparación religiosa, por la forma de ser de Regino, no hubiera entrado en una militancia. Él estudiaba filosofía, también estudiaba ingeniero agrónomo, por la capacidad que tenía, hacía 2 carreras al mismo tiempo, y trabajaba en IBM, jefe de programación de IBM. Cuando yo lo conozco ya hacía esas 3 cosas. Si él no hubiese tenido la preparación religiosa, era un hombre que incluso en IBM le decían que lo mandaban a Estados Unidos, lo preparaban y que iba a tener muchísimo éxito. No me cabe ninguna duda que iba a tener mucho éxito en lo profesional, en lo que se quisiera destacar. Pero se notaba muchísimo su formación religiosa, hasta los últimos días de su vida, vamos a decirlo así. Porque justamente, como bien lo destacaron en el video, Regino entra a la militancia política a través de los sacerdotes del Tercer Mundo, que él conocía en Wilde, que era el lugar donde él había vivido, su familia, sus padres, todos en Wilde, así que esos sacerdotes eran muy conocidos por la familia. Entonces, destacaba eso, ¿no? La capacidad que tenía en ese momento, y después lo ordenado que era. Yo nada que ver con su orden. A tal hora vamos a estudiar, a tal hora no, a tal hora tengo, y sacaba un papelito con todos los horarios que tenía en el día. Yo decía, no se puede vivir así, decía yo, porque algo puede pasar que no pueda llegar a las 8 a tal lado. Era lo primero que yo le cuestionaba. Yo venía de otra formación. Mi padre, sobreviviente de la Guerra Civil Española, nos había educado diciéndonos de la política nada, de la cultura todo. Mi padre había tenido una experiencia muy trágica con mi abuelo, que había estado a punto de ser fusilado, mis tías, que fueron forzadas a hacer trabajos en las carreteras porque al no matar a mi abuelo, porque era muy defendido por el pueblo, las obligaron a ella, y después mi padre, que estuvo en la guerra civil. Y él era republicano, pero había visto cosas dentro de la guerra civil que lo habían desilusionado mucho, y había sufrido mucho también con la dictadura franquista. Fue uno de los motivos por los que emigró, además de otros motivos que él tenía personales en su ámbito laboral. Entonces, en realidad María Consuelo, disculpen que hable así en tercera persona, también era una convencida de que tenía que ser coherente con lo que pensaba. Para una generación comprometida con lo que eran los desafíos de su tiempo, yo era como una especie de oveja negra. ¿Qué hacía? Mucho más
yo me caso con Regino sin que Regino entrara todavía en una militancia fuerte. Hago una pequeña acotación del video que él viaja al exterior en el 76, no en el 75, por si van a imprimir o hacer algo. Y cuando, digamos, empieza toda su militancia política, yo ya tenía prácticamente, estaba en el embarazo de mi tercera hija. Y además de que yo quería realmente ejercer bien la maternidad, yo tenía un convencimiento interno de que no me parecía, digamos, que a la larga iba a tener más éxito, como me había inculcado mi padre, la política que la cultura. Ustedes podrán decir totalmente equivocado mi padre, totalmente equivocada yo también. Con los ojos de hoy digo que no es tan así como decía mi padre, porque cada uno es consecuente con lo que vive en el momento y con lo que le exige, digamos, la historia personal y social. Mi historia personal no era la misma de mi padre. Me niego rotundamente a tener esa militancia política y Regino, que era un hombre, como acabamos de decir todos, muy inteligente y sobre todo muy observador de la otra persona, muy humanitario, muy de no forzar. Es decir, no era de esos que encontraba a alguien y decía, bueno, yo lo tengo que convencer, tiene que venir conmigo. No, era de observarlo y esperar. Y conmigo hacía lo mismo. Observaba, esperaba. Pero claro, en algunos momentos fue cuestionado porque su esposa no tuviera militancia política. ¿Qué es lo que finalmente, digamos, une mi historia personal con Regino? Sí, nuestra fe, es verdad. Soy una persona muy creyente, siempre lo fui. Nunca entendí, y los militares lo sabían, por qué tuvieron que vivir la misma desgracia mis hijas y yo estar detenida 4 años. Cuando me llevan, yo les digo, ¿ustedes saben algo de mi historia? Sabían todos, sabían que yo no tenía militancia política. Sí, ya lo sabemos, pero alguien paga los platos rotos, fue la respuesta que me dieron, inmediatamente. Y no quiero terminar sin decir las personas que arriesgaron su vida por salvar a otros. Es decir, yo estoy hablando con ustedes porque estaba presente en el país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y que viene en el año 1979. Y viene medio con el visto bueno de los militares diciendo, bueno, acá no pasa nada, detenidos no tenemos, desaparecidos no tenemos, todo esto es una campaña en el exterior, bueno. ¿Qué pasa? Hay un periodista que se entera por mi padre que, estando presente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se llevan una familia completa, que sería mi marido, yo y mis 3 hijas. Robert Koch, el director de Buenos Aires Herald, publica esa noticia, que fue un escándalo, primero porque yo soy de origen español y entonces se trataba también de una extranjera, y pone en primera plana familia entera desaparecida delante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que recordar también a esa gente que muchos, por querer defender a alguien, también desaparecieron. En el caso de Robert Koch se tuvo que exiliar. Le amenazaron al hijo inmediatamente después de haber publicado la noticia de nuestra desaparición. Y ahí es cuando interviene la Comisión Interamericana y dice, pero ustedes, a ver, ¿qué nos están diciendo? Que no hay desaparecidos, si desaparece una familia completa. Interviene la Embajada de España, fue un escándalo internacional. No les puedo decir otra cosa, que creo que era un acto de justicia, que en ese momento histórico ya las personas dijeran, miren señores, lo que están haciendo acá son atrocidades y ya esto nosotros lo tenemos que denunciar. Pero vuelvo a repetir, no fue solamente Robert Koch, muchos abogados desaparecieron por defender presos políticos, muchos escritores por escribir cosas como las que pensaban. Y a toda esa gente yo creo que también hay que hacerle memoria. Lo que ustedes están haciendo acá no es solamente memoria, es un acto de justicia. Y vuelvo a resaltar otra cosa que dijiste. Creo que lo que más nos unía
dígame si alguna cosa me perdí, después me pregunto. Lo que más nos unía era el pensamiento crítico. Regino era una persona, igual que su generación, de un gran pensamiento crítico. Es más, yo también tenía un gran pensamiento crítico. En la universidad no nos aprobaban los exámenes si decíamos lo que decía el profesor. Teníamos que discutir al profesor, aunque fuera falso nuestro argumento. Teníamos que decir por qué teníamos eso. Si decíamos tal parte de la historia, la literatura, entonces nos teníamos que romper la cabeza, Regina y yo, estudiando, bueno, a ver, y este pensador, este filósofo de esa época, a ver, ¿por qué habrá pensado así? No, pero tenemos que argumentar que tiene algunos errores en sus posturas ideológicas. Eso era tremendo. Ni les cuento lo que eran los exámenes teóricos. Entonces el pensamiento crítico nos unía además de la espiritualidad. Y yo para mis nietos, que está presente Santiago, uno de ellos, les deseo que en su tiempo tengan eso, un gran pensamiento crítico, que sepa responder de acuerdo a sus deseos personales, pero con un gran pensamiento crítico, porque si es todo como es todo, y todos funcionamos, digamos, como la mayoría, que parece que no tenemos pensamiento propio, es más difícil avanzar, personalmente y socialmente. Muchas gracias otra vez a todos ustedes. Yo también me siento acá como si estuviera en una casa, porque a mí me aporta mucho, porque en definitiva es el lugar de Regino, y entonces también forma parte para mí. Y si me quieren hacer alguna pregunta, estoy dispuesta. También, además del nieto de Consuelo, está una de las hijas, así que no sé cuál de las trillizas es, de las tres. La del medio, pues están todas cerquitas, sí. Evitamos un conflicto familiar en este momento. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, alguno de ellos. Bueno, no, sí, Miguel. ¿Va a estar en papel alguna vez? Sí, esto va a estar, el artículo va a estar hecho, tenemos que corregir alguna cosita. Les cuento que, por ejemplo, de Tito Campos, hace un mes recibí la fotocopia de su legajo de Bahía Blanca. Así que fue algo que, por todo esto de la pandemia, se fueron atrasando muchas cosas. Entonces ahora lo vamos a corregir. Cuando esté bien hecho ya lo vamos a dar a conocer para que todos puedan acceder. Bueno, antes de dar la palabra a las alumnas, yo quería agradecer no solamente a Luis y a Consuelo que nos hayan acompañado. También sé que César y Juan hubiesen querido estar, por el entusiasmo que pusieron también, por la calidez que siempre nos expresaron. Y quiero agradecer especialmente a las alumnas y al alumno que aceptaron este desafío. No digo que en algún momento nos dijeron que el profesor estaba loco, o con otras palabras, ¿no es cierto? Pero al final del proceso creo que fue lindo, así que les agradezco que se hayan animado a esto, que también para mí era nuevo. Nunca había hecho un trabajo de investigación junto con los alumnos. Así que ellas quieren dar, en este caso Paula y Lali, a dar un poquito el testimonio de su experiencia. Buenas noches a todas y a todos. Como compañeros de estudio queremos agradecer lo que ha significado para nosotras y nosotros esta experiencia única y enriquecedora a través de un breve testimonio grupal. Para algunos fue una oportunidad de encontrar respuestas a interrogantes que nos planteamos desde hace tiempo y para comprender mejor una parte de nuestra historia como país y como Iglesia Argentina.
Nos hemos acercado a la vida de personas comprometidas con la realidad de su tiempo, que tradujeron en hechos concretos el convencimiento de luchar por un mundo mejor y más justo, como fruto de una formación en sentido crítico y empático con la realidad. Los relatos de las personas cercanas a Tito, Regino y Oscar nos conmovieron e interpelaron profundamente. ¿Cómo se puede seguir adelante ante la desaparición de un ser querido? ¿Cómo los recordamos? ¿Cómo encontramos la presencia de Dios en medio de esta historia con luces y muchas sombras? Todo el proceso de investigación fue un verdadero aprendizaje. Cada una de las entrevistas que nos brindaron María Consuelo, Juan, César y Luis, tan emotivas y profundas, llenas de anécdotas personales, nos han revelado el testimonio de vidas que marcaron y cambiaron la historia de nuestro país. Le agradecemos a Marcos por esta propuesta y deseamos que pueda continuar desarrollándose en los próximos años. Como educadoras y educadores, creemos que el ejercicio de la memoria por la verdad y la justicia es una responsabilidad ineludible en nuestra tarea. Como seguidoras y seguidores de Jesús, siendo parte de una iglesia, comunidad de comunidades, sentimos necesario seguir recuperando el testimonio de tantas y tantos que nos precedieron y que ofrecieron su vida por el proyecto del reino de Dios. Muchas de estas personas han sido dejadas en el olvido por los silencios temerosos de nuestra iglesia, en las etapas más oscuras de nuestra historia. Pero estos mártires nuestros tienen mucho para decirnos. Esperamos de corazón que este momento compartido signifique para todos los aquí presentes una luz de esperanza que se enciende en nuestra historia y que hoy podamos volver a nuestras casas con este convencimiento. La vida triunfa sobre la muerte, la memoria triunfa sobre el olvido. Muchas gracias. Buenas noches. Estamos ya finalizando con este acto, muy conmovida yo en particular y supongo que todos y todas quienes están aquí presentes también. Gracias por haber estado acá. Queremos cerrar este acto con una mini celebración, celebrando por la vida de estas personas que se la jugaron. Y para ello queremos iniciar con un canto que Juan y Adri, compañero y compañera nuestra del profesorado, nos van a ayudar. Así que, si quieren, Juan, ¿te querés traer una silla o cantas para...? Y por supuesto que los invitamos y las invitamos a ustedes también a cantarla. Es una canción de Teresa Parodi que se llama Convencimiento. La voy a poner la letra acá. ¿Alguien la conoce, la canción? ¿Sí? Bueno, muy bien.
La vida llama a mi puerta, me está llamando. La vida empuja mis pasos, me está empujando. Me pide más todavía, me pide amparo. Me pide manos tendidas, me pide tanto. Sincero, me pide hermanos, me pide flores naciendo, me pide lazos, me pide punta de lanza, me pide un canto que nombre todas las cosas que quiero tanto. Me pide un beso en la frente, me pide un salmo, me pide un gesto amoroso, resucitando del fondo de las tristezas, lo más humano. Me pide el alma y el cuerpo, me pide tanto. Mis pensamientos y grito largo, le doy mi convencimiento, se lo estoy dando, se lo estoy dando. Para los que somos creyentes, no me digan que esto no ha sido una excelente preparación a la Pascua. Esta fue una excelente celebración. Gracias. Maravilloso. Muchas gracias. Está la letra ahí, pero no es que está ahí porque está ahí nomás. Quiero invitarlos a subrayar, ¿no?, alguna de esas frases con las que se hayan quedado hoy después de haber escuchado todo esto resonando. Entonces, las invito así, como salga, ¿sí?, desde donde están, a subrayar alguna de estas frases de esta canción. Entonces, como salga, sin lugar, sin tiempo, ¿no?
así espontáneamente, nombrar, ¿sí?, alguna frase, ¿sí?, subrayarla, como para seguir resonando con esta canción. Del fondo de las tristezas, lo más humano, me pide el alma y el cuerpo, me pide el canto. Me pide un gesto amoroso resucitando. Me pide manos tendidas, me pide canto. Me pide un sueño sincero, me pide hermanos. Me pide hermanos, me pide lazos. Me pide lazos, me pide un canto. Me pide el alma y el cuerpo. Me pide punta de lanza, me pide un canto. Me pide un beso en la frente, me pide un salto. Me pide que nombre todas las cosas que quiero tanto. Lo más humano. La vida empuja mis pasos, me está empujando. La vida me pide más todavía. Queremos estamos muy agradecidos porque han puesto luz a este trabajo nuestro, a esta parte de la historia, y queremos darle la luz de Cristo, que para nosotros ilumina todo dolor, y con esto queremos agradecerle la presencia y que nos hayan ayudado a hacer este trabajo que para nosotros fue tan importante y tan rico, traer a la memoria a estas personas que han dado su vida convencidos de querer una patria más justa, y también tenían en su corazón la luz de Cristo. Queremos finalizar entonces con una pequeña oración. Para este momento les propongo, si se animan, si quieren, poner una mano en el corazón, como para sentir también con el cuerpo todo eso que estuvo latiendo hoy, ¿no? Y queremos agradecer por la vida y por la pasión de estas personas que con convencimiento trataron de hacer un mundo más justo, un mundo más empático, un mundo más humano, un mundo más inclusivo. Por eso, Jesús, te queremos pedir que nos inspires para poder lograrlo nosotros, que nos inspires como estas personas, para lograr un mundo mejor. Y agradecemos también la lucha de esta gente y de tantas otras personas que han dado la vida, que han transpirado sus sueños por alcanzar nuevos derechos para todas y para todos. Amén.
Bueno, con esto concluimos el acto por la memoria de este año 2022. Yo no sé quién serán los alumnos del segundo cuatrimestre de Historia de la Iglesia Argentina, pero sepan que va a haber la misma propuesta. No se asusten, no es que no se anoten ahora, va a quedar desierta la cátedra. No es para tanto, no la pasaron tan mal de ellos, ¿no? Pero bueno, sí. Me quedé con una pregunta, porque me da un poco de vergüenza preguntarle a la esposa de Regino, ¿qué fue lo que realmente la hizo seguir adelante con la lucha, la fuerza de dónde la sacó para seguir teniendo la memoria activa, ¿no es cierto? Y seguir adelante representando a todas las personas que estaban en la lucha, como su esposo, los sacerdotes, los militantes. ¿En qué momento? Porque uno es como que reprime por el miedo y como que no quiere seguir hablando del tema, pero acá hay gente que da testimonio y que sigue hablando del tema y que nos puede ayudar a tener activa la memoria, ¿no es cierto?, para que no vuelva a pasar. ¿Se escucha bien? Sí. Como expliqué, yo estaba un poco detrás del telón y también, igual que Regino, era muy observadora. Y me daba cuenta de lo que, más allá de que yo no quería un compromiso político, de los ideales que tenían y de lo humanitarios que eran. Como por ejemplo, bueno, vamos a cederle nuestra ropa, ¿no? ¿Para qué queremos tanta? Vamos a compartir tal cosa que tenemos en la casa, o bromear inclusive por el tema de la fe, para decir, bueno, seguían siendo críticos incluso compañeros que a lo mejor no tenían tanta fe como Regino. Bueno, dicen, yo no tengo la fe que vos tenés, pero después de todo un Padre Nuestro, ¿a quién le puede hacer mal? Yo veía todas esas cosas. Y para las personas que me han hecho la misma pregunta que me estás haciendo vos, son dos cosas que me siguen dando hasta hoy mucha fortaleza y que he tratado de transmitir a mis hijas y a mis nietos y a todas las personas que yo conozco, ¿no? Por un lado, poder decir con mucha convicción que yo no soy sobreviviente del terror, yo soy sobreviviente de la generación más maravillosa que estuvo en la Argentina. Yo, como vuelvo a repetir, no tenía militancia, pero compartía todos esos gestos que tenían entre ellos y la solidaridad y los ideales de decir, bueno, no eran tanto sus ambiciones personales, ellos nunca hablaban, bueno, vamos a llegar al poder, vamos a hacer tal cosa, yo nunca les escuché esa conversación, solo les escuchaba decir qué cosas habían compartido y les habían hecho bien, o qué tenían, digamos, como proyecto más adelante, y una cosa que los caracterizaba y que realmente demostraba que eran coherentes con lo que pensaban y con los desafíos de su tiempo, era que eran todos muy alegres. Sí, se puede estar siempre contentos, porque bromean sobre que muy alegres, y la alegría viene de la satisfacción de haber cumplido o la paz con uno mismo, ¿no? Y la otra cuestión que hasta el día de hoy me sostiene muchísimo es mi fe. Yo pasé momentos muy difíciles cuando estuve detenida, aislada inclusive, y si no hubiera tenido esa fe, por eso decía que también Regino sin la fe no hubiese sido el Regino que fue, ni su compromiso sería igual. Si no hubiese tenido esa fe y ese recuerdo de ellos y el recuerdo de mi padre y sus distintas expresiones, no sé si yo hubiese tenido tanta fortaleza, porque yo no tenía una convicción ideológica. Sí, he visto personas que con su convicción ideológica han seguido adelante y han sobrevivido igual que yo. Pero en mi caso particular sigue siendo y fue mi espiritualidad. Una espiritualidad no al estilo, digamos, eclesiástico tradicional, sino con frases que yo repetía como yo sé que está presente. Y cuando yo decía yo sé que está presente en los peores momentos, me refería
a esa fe que yo tengo en Dios, ¿no? Sé que está presente, más allá de lo que las sombras, la oscuridad, eso me sostenía mucho y me sigue sosteniendo incluso en los momentos difíciles, porque si uno no tiene eso, digamos, también es quedarse nada más con la parte social, política y, digamos, histórica, y sin desmerecer todo eso. Si no le agregamos su parte humanitaria, cómo crecieron, que por eso te agradezco tanto, Marcos, ¿no? Cómo crecieron, cómo eran desde niños con su familia, en su entorno, ¿no? Sin eso no hacemos, digamos, la verdadera memoria. La verdadera memoria lleva incluida las aspiraciones de ellos en toda su totalidad, ¿no? Y en ese sentido esto también es un gran acto de justicia. Gracias. No sé si está completa la respuesta. Bueno, nuevamente agradecemos, yo les agradezco a las chicas, a mis alumnas, a Carlos, que también éramos los dos, la camada masculina era minoritaria, pero bueno, les agradezco nuevamente por esta linda experiencia que hemos tenido y por cómo prepararon el acto. Así que bueno, ya está, concluimos. Muchas gracias a todos.